Hola, ahora continuaremos con nuestra discusión sobre las determinantes ambientales del proyecto arquitectónico. Esta es la segunda parte de la sesión que comenzamos anteriormente. ¿Cómo pueden entenderse estas determinantes? Bueno, veíamos que el medio ambiente natural lo podemos entender dividido en dos grandes ámbitos o dimensiones: el medio ambiente natural biótico y el abiótico. El medio biótico puede descomponerse a su vez en dos grandes elementos, la flora y la fauna, mientras que el abiótico lo podemos estudiar en cinco grandes dimensiones: la geología, el suelo, la fisiografía, la hidrología y el clima. En nuestro caso, nos interesaremos particularmente en cuatro de estas dimensiones: la flora o vegetación, la fisiografía, la hidrología y el clima. El clima lo abordamos en nuestra sesión anterior, por lo que hoy nos concentraremos en los otros tres aspectos, tratando de entender cómo puede ser su relación con un proyecto arquitectónico. Hablemos de la flora y su relación potencial con la arquitectura. Bueno, hay que recordar en primer lugar que la naturaleza se puede entender como una fuente de bienestar para el ser humano. La introducción de elementos naturales ha sido una constante en la arquitectura, incluso en la arquitectura vernácula tradicional, es decir, aquella que se ha hecho sin arquitectos y que la población, la gente, la hace por su propia cuenta. Introducir elementos como árboles, huertos, jardines, flores, frutos, agua dentro de las construcciones es una constante en la historia de la humanidad. Un excelente ejemplo de esto puede ser un jardín japonés tradicional, que justamente trata de despertar los sentidos a partir de estos diferentes elementos. En segundo lugar, también nos interesa hacer ver la naturaleza como un elemento de contraste respecto a lo producido por el ser humano. Es decir, esa discusión entre lo artificial y lo natural, dentro de lo cual muchas veces tenemos la idea que lo natural es superior, porque lo artificial trata únicamente de imitar lo natural. Y esto en el siglo XIX, en la época de la Revolución Industrial, tomó mucho auge, por lo que se creó una nueva disciplina, que es la que se conoce como el Landscape Architecture, o arquitectura del paisaje, o paisajismo. Es decir, era importante tratar de diseñar el paisaje como una respuesta a la degradación causada por la industrialización. Luego, también tenemos una aproximación que entiende el árbol como una metáfora de lo que la arquitectura debe de ser. ¿Por qué? Porque el árbol es un sistema con raíces, tronco, hojas, un organismo vivo que respira, que nos da la idea de ecosistema y que la arquitectura debería o podría acercarse o tratar de imitar ese sistema. Finalmente, en los últimos 30 años ha cobrado fuerza la discusión acerca de la sostenibilidad y cómo los edificios son en parte responsables del deterioro ambiental. Por ejemplo, entre otros elementos, por el consumo excesivo de energía en la construcción y operación de las edificaciones, o incluso el consumo excesivo de agua. Entonces, ante estas consideraciones, ¿qué planteamientos se han hecho? Bueno, volviendo a la arquitectura histórica, uno de los mejores ejemplos de esa naturaleza introducida en la edificación son los jardines de Versalles, diseñados por Le Notre en el siglo XVII en Francia, donde podemos ver cómo se domestica de alguna forma la naturaleza para crear un paisaje artificial con plantas de diferentes tipos, con césped, con elementos de agua, ya sea en este estanque redondo o en un estanque mucho más grande que orienta la vista hacia el bosque. Entonces, el jardín es una forma de introducir la arquitectura y la naturaleza.
Pero lo podemos ver en una arquitectura más contemporánea, como este edificio Solaris, diseñado por el arquitecto malayo Ken Yang en Singapur, y donde más bien de lo que se trata es de que el edificio, en una lógica de sustentabilidad, se vaya convirtiendo en un edificio verde. Es decir, como la vegetación también se apropia de la edificación. Este es un tema que cada vez es más importante en la discusión arquitectónica contemporánea. Finalmente también podemos captar esa metáfora del edificio que busca ser arquitectura. Este es el edificio denominado Árbol para Vivir, es un conjunto de viviendas sociales en la ciudad de Lecherías, en Venezuela, diseñada por el arquitecto Fruto Vivas. Aquí la idea es que el edificio retoma algunos de los principios del árbol y se ramifica, como podemos ver, se extiende como la copa de una edificación para ganar ciertas condiciones climáticas y ambientales, aprovechando además la naturaleza del trópico en el que vivimos. Si pasamos al segundo tema, al de la fisiografía y la topografía, comencemos primero con una discusión conceptual. ¿Qué es la fisiografía? La fisiografía es el área de la geografía dedicada a la descripción física de la superficie de la Tierra. La topografía es una técnica para describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno. Es decir, para poder hacer una descripción física de la superficie de la Tierra necesitamos de las técnicas topográficas. Y finalmente también nos interesa introducir la idea de morfología. La morfología, que es una forma o estructura de algo. O si lo vemos más aplicado, es el estudio de las formas de la superficie de la Tierra. Entonces, de lo que se trata aquí es de entender cómo la forma de la superficie de los terrenos condiciona o determina la arquitectura y puede ser aprovechada en el diseño para lograr edificaciones más atractivas y más eficientes también. Y esto es particularmente relevante en un contexto como el de El Salvador, donde, como sabemos, la morfología de nuestros terrenos es muy irregular. Veamos algún ejemplo topográfico. Este es un terreno en la costa salvadoreña, este es el Océano Pacífico, esto es en la zona de La Libertad, incluso aquí hay un río, como ustedes pueden ver, y luego tenemos curvas de nivel que nos van señalando cómo rápidamente desde la costa, desde la playa, se va subiendo en el terreno. De hecho, el nivel inferior, que es la playa, está a 0 metros sobre el nivel del mar. El nivel superior o más alto de este terreno está a 105 y el nivel superior en el denominado cerro está a 60 metros. Quiere decir, este cerro está a 60 metros arriba del océano. Y la parte más alta del terreno, aquí en el punto número 2, está 105 metros arriba. Esta es la imagen desde esa playa maravillosa, viendo el cerro aquí a la izquierda y viendo pues ese relieve quebrado que desciende rápidamente hacia el mar. Esto también lo podemos representar en técnicas topográficas con una sección como la que vemos también, donde podemos también percibir la playa en el nivel más bajo, el nivel más alto, 105 metros sobre el nivel del mar, y en la altura del cerro, 60 metros arriba. Un estudio de la fisiografía nos permite, en este caso con técnicas y modelaciones informáticas, tener una mejor comprensión de ese terreno. Aquí en el color rojo podemos ver aquellas áreas que tienen pendientes más fuertes, es decir, donde el terreno baja más rápidamente y hay una mayor inclinación. Y muchas veces pensamos que esa inclinación es un problema. Pero veamos qué pasa en situaciones como todo lo contrario. Esta es una famosa casa de la arquitectura moderna, la Farnsworth House, en la ciudad de Plano, Illinois, cerca de Chicago, diseñada por uno de los maestros de la arquitectura moderna, Ludwig Mies van der Rohe, en 1950. Y como podemos ver, está una casa levantada sobre un terreno completamente plano. Ahora bien,
Un terreno completamente plano ofrece también grandes dificultades. Esta es una foto de la misma casa en el año 2013, cuando graves inundaciones afectaron toda la zona, incluyendo esta joya de la arquitectura moderna. Terminemos ahora hablando un poco sobre el comportamiento de las aguas y su relación con la arquitectura. Hay que recordar que cuando queremos estudiar el agua en la naturaleza, tenemos que hacer referencia a lo que llamamos el ciclo del agua. El ciclo del agua lleva diferentes elementos. Un proceso de evaporación de agua desde el mar, la lluvia que proviene de esa agua evaporada, que al caer genera una escorrentía, una infiltración que va hacia el manto freático, y lo que llamamos también los procesos de percolación o, si se quiere, de una infiltración más superficial. Finalmente, en tierra también se da un proceso de transpiración o evaporación de esa misma agua. Ese ciclo del agua puede ser afectada por las intervenciones del ser humano. Veámoslo en este esquema. Tenemos un terreno natural donde se van a dar 4 procesos. Un proceso, como ya lo habíamos mencionado, de infiltración, de transpiración, de infiltración superficial y de escorrentía. Cuando esa superficie natural es transformada, los mismos procesos se producen, pero en proporciones muy diferentes, sobre todo llevando a un aumento sustancial de las escorrentías, que justamente generan grandes inundaciones. Y hay menor infiltración hacia los mantos acuíferos. Esto resulta en arquitectura en diferentes elementos que pueden integrarse dentro de los proyectos. Uno de los más tradicionales son las fuentes, es decir, esa introducción del agua en los espacios abiertos, como la es esta fuente que vemos del arquitecto Rogelio Salmona en Colombia. O como pueden ser las lagunas de retención. Esta es una fotografía de un proyecto en Canadá, que son en el fondo lagunas artificiales, donde esa escorrentía de la que hablábamos hace un momento se concentra en un espacio abierto, generando un elemento paisajístico que puede ser atractivo. O incluso a una escala más importante lo vemos en un ejemplo como este del llamado eje ambiental de la avenida Jiménez en Bogotá, siempre una obra del arquitecto colombiano Rogelio Salmona, y donde un cauce original de un río en esta ciudad, que había sido completamente canalizado y estaba bajo una avenida, es rescatado como para volver a recuperar la idea de un espacio que ambientalmente existió, donde el agua era protagónica y que ahora se convierte en un elemento de paisaje urbano. De esta manera, pues podemos ver cómo el agua puede ser partícipe también del diseño arquitectónico. Con esto, entonces, concluimos esta segunda revisión de determinantes ambientales de la arquitectura, en la que hemos hablado entonces de la flora o vegetación, de la fisiografía y topografía y su relación con la arquitectura, y finalmente del agua. Quedamos entonces disponibles para sus preguntas y sus comentarios. Gracias.